Un hombre se enferma. Su esposa lo abandona y pronto encuentra a otro más joven. Pero la vida está llena de sorpresas. Suscríbete a nuestro canal para ver más historias increíbles como esta y no olvides dejar un me gusta en el video para seguirnos. En el prestigioso bufete de abogados Martínez y Asociados, ubicado en el corazón de Madrid, Alejandro Herrera se encontraba en su elemento natural. Con 35 años, era considerado uno de los abogados más brillantes de su generación. Su despacho, situado en el último piso del edificio, ofrecía una vista panorámica de la ciudad que tanto amaba, y las paredes, decoradas con títulos y reconocimientos, contaban la historia de su meteórico ascenso en el mundo jurídico. Aquella mañana de primavera, Alejandro revisaba los documentos de su último caso mientras saboreaba su café matutino. Sus dedos, que sostenían con firmeza el bolígrafo de oro que Elena, su esposa, le había regalado en su último aniversario, se deslizaban con precisión sobre los papeles. Su mente ágil desentrañaba cada detalle legal con la facilidad de quien ha nacido para esta profesión. Elena Montero de Herrera, su esposa desde hacía 5 años, era una reconocida diseñadora de moda cuyas creaciones vestían a la élite madrileña. Juntos, formaban una de las parejas más admiradas de la alta sociedad. Su historia de amor había comenzado en la universidad, donde Elena estudiaba diseño mientras Alejandro cursaba derecho. Desde entonces, habían construido una vida que muchos consideraban perfecta. La secretaria de Alejandro interrumpió sus pensamientos con un suave golpe en la puerta. «Señor Herrera, no olvide que esta noche es la gala benéfica en el Palacio de Cibeles. La señora Elena llamó para recordarle que el chofer pasará a recogerlo a las 7 en punto». Alejandro asintió con una sonrisa. Las galas benéficas eran una constante en su vida social, y esta en particular era especialmente importante para Elena, quien presentaría su nueva colección de alta costura. En su amplio apartamento del barrio de Salamanca, Alejandro se preparaba para la noche. El smoking negro se ajustaba perfectamente a su figura atlética, resultado de sus sesiones matutinas en el gimnasio privado del edificio. Mientras se ajustaba la pajarita frente al espejo, observó su reflejo con satisfacción. A pesar de las largas horas en el despacho, su rostro mantenía un aspecto fresco y jovial, con apenas algunas líneas de expresión que, según Elena, le daban un aire más interesante. Elena apareció en el marco de la puerta del vestidor, deslumbrante en un vestido de su propia creación. El diseño en color champán con detalles en pedrería que captaban y reflejaban la luz la hacía parecer etérea. Su largo cabello castaño caía en suaves ondas sobre sus hombros, y sus ojos verdes brillaban con la emoción de la noche que les esperaba. ¿Listo para ser el esposo más envidiado de la gala?, preguntó Elena con una sonrisa coqueta mientras se acercaba para ajustarle la pajarita. Alejandro la tomó por la cintura y la besó suavemente. «Siempre listo para estar a tu lado», respondió con la misma sonrisa que la había enamorado años atrás. El Palacio de Cibeles resplandecía aquella noche. Las luces estratégicamente colocadas realzaban la majestuosidad del edificio histórico, y una alfombra roja guiaba a los invitados hacia el interior. Fotógrafos y periodistas se agolpaban en la entrada, ansiosos por capturar la llegada de las personalidades más destacadas de Madrid. Alejandro y Elena descendieron del coche con la gracia y elegancia que los caracterizaba. Los flashes de las cámaras se dispararon inmediatamente, capturando la imagen de la pareja perfecta. Elena saludaba con naturalidad, acostumbrada a la atención mediática, mientras Alejandro la guiaba con una mano en su espalda, protector y orgulloso. En el interior, el salón principal era un espectáculo de lujo y refinamiento. Candelabros de cristal iluminaban las mesas decoradas con centros de flores blancas y doradas. La élite madrileña se mezclaba en animadas conversaciones mientras camareros en librea circulaban con bandejas de champán y canapés. Durante la cena, Alejandro se encontró conversando con varios de sus clientes más importantes, discutiendo casos y celebrando victorias legales recientes. Elena, por su parte, recibía elogios por su última colección y compartía detalles sobre sus próximos proyectos con editores de revistas de moda y socialites influyentes. Sin embargo,
A medida que avanzaba la noche, Alejandro comenzó a sentir una ligera presión en el pecho. Al principio, lo atribuyó al estrés acumulado de la semana o quizás al nudo de la pajarita. Intentó ignorarlo, concentrándose en la conversación que mantenía con un importante juez sobre una reforma legal pendiente. La incomodidad fue aumentando gradualmente. Gotas de sudor comenzaron a perlar su frente y su respiración se volvió más pesada. Elena, siempre atenta a los detalles, notó el cambio en su esposo desde el otro lado de la mesa. La preocupación comenzó a dibujarse en su rostro, perfectamente maquillado. Alejandro se disculpó con sus interlocutores y se dirigió hacia el baño, aflojándose la pajarita en el camino. El mareo que sentía se intensificaba con cada paso, y la presión en su pecho se había convertido en un dolor agudo que irradiaba hacia su brazo izquierdo. Antes de llegar a su destino, sus piernas flaquearon, y lo último que vio fueron las luces del candelabro girando sobre su cabeza mientras el mundo se desvanecía a su alrededor. El pitido constante de las máquinas fue lo primero que Alejandro escuchó al recuperar la conciencia. Sus párpados pesados se abrieron lentamente, revelando la habitación estéril del hospital privado más prestigioso de Madrid. Elena estaba sentada junto a su cama, con el maquillaje corrido y el elegante vestido de la gala arrugado, después de horas de espera. «Por fin despiertas», susurró Elena, intentando sonreír mientras apretaba su mano. Sus ojos verdes, habitualmente brillantes, estaban apagados por el cansancio y la preocupación. El doctor Ramírez, un cardiólogo de renombre internacional, entró en la habitación con un expediente en las manos y una expresión seria en el rostro. «Señor Herrera, ha sufrido un episodio cardíaco severo», comenzó el médico ajustándose las gafas. «Los análisis han revelado una condición cardíaca congénita que sorprendentemente había pasado desapercibida hasta ahora. Su corazón está significativamente debilitado y me temo que necesitaremos realizar más pruebas para determinar el alcance exacto del daño». Las palabras del doctor resonaban en la mente de Alejandro como un eco distante. ¿Una condición cardíaca? Él, que siempre había sido el ejemplo de la salud y el éxito. Elena apretó su mano con más fuerza, mientras el doctor continuaba explicando la situación con términos médicos que sonaban como un idioma extranjero. Los días siguientes se convirtieron en una sucesión interminable de pruebas, consultas y diagnósticos. Cada nuevo resultado parecía traer peores noticias. La condición de Alejandro era rara y compleja. Requeriría un tratamiento prolongado y, lo más devastador para él, un cambio radical en su estilo de vida. «Debe evitar cualquier tipo de estrés», enfatizó el doctor Ramírez en una de las consultas. «Esto significa que tendrá que reducir significativamente su carga de trabajo, sino abandonarlo por completo durante un tiempo». Las palabras cayeron como una sentencia sobre Alejandro. Su trabajo no era solo su sustento, era su pasión, su identidad. Elena intentaba mantener una actitud positiva, pero Alejandro podía ver cómo la situación la afectaba. Las visitas al hospital se volvieron más cortas, sus conversaciones más superficiales. La frustración comenzaba a filtrarse en sus interacciones, especialmente cuando Alejandro mencionaba el trabajo que se acumulaba en su despacho. Una tarde, mientras Alejandro descansaba en su habitación del hospital, escuchó una suave melodía de piano proveniente de la sala común. La música parecía flotar en el aire, trayendo una paz que no había sentido en días. Con curiosidad, se levantó lentamente y, apoyándose en el portazueros, se dirigió hacia el origen de aquella melodía. En la sala común, una mujer de cabello oscuro y rostro sereno tocaba un piano vertical que alguien había donado al hospital. Sus dedos se movían con gracia sobre las teclas, creando una melodía que parecía contar una historia de esperanza y renovación. Alejandro se quedó en el marco de la puerta, absorbiendo cada nota. «Chopin, nocturno en mi bemol mayor», dijo la mujer sin dejar de tocar, como si hubiera sentido su presencia. «Soy Clara Vega, profesora de música en el conservatorio. Vengo a tocar para los pacientes 2 veces por semana». Se giró hacia él con una sonrisa cálida y sincera, tan diferente de las sonrisas tensas y preocupadas que había estado recibiendo. «Alejandro Herrera,
se presentó él, sorprendido por la paz que sentía al escuchar la música. ¿Cómo sabías que estaba aquí?, preguntó, intrigado por su percepción. Clara rió suavemente. Los años de enseñanza me han dado un sexto sentido para detectar a mi audiencia, respondió, haciéndole un gesto para que se sentara en una silla cercana. Mientras escuchaba a Clara tocar, Alejandro notó que su ritmo cardíaco, que había estado irregular y acelerado durante días, parecía estabilizarse. La música actuaba como un bálsamo, permitiéndole olvidar por un momento las preocupaciones que lo consumían. De vuelta en su habitación, Elena lo encontró más animado que en días anteriores. Sin embargo, su reacción al escuchar sobre Clara y la música fue sorprendentemente fría. «No deberías estar deambulando por el hospital», comentó, ajustando innecesariamente las flores en el jarrón junto a su cama. «Necesitas descansar para recuperarte pronto y volver a nuestra vida normal». Pero Alejandro comenzaba a preguntarse si realmente podría volver a su vida normal. El diagnóstico había sacudido los cimientos de su existencia, y las grietas en su aparentemente perfecto matrimonio comenzaban a hacerse visibles. Elena pasaba cada vez menos tiempo en el hospital, siempre con una excusa relacionada con su trabajo o compromisos sociales que no podía cancelar. Una mañana, mientras intentaba responder algunos correos electrónicos desde su tablet, escuchó nuevamente la música de piano. Esta vez la melodía era diferente, más vivaz y esperanzadora. Sin dudarlo, se dirigió hacia la sala común, donde Clara tocaba con los ojos cerrados, completamente inmersa en la música. El regreso a casa después de 3 semanas en el hospital fue más difícil de lo que Alejandro había imaginado. El apartamento, antes un símbolo de su éxito, ahora parecía una jaula dorada. Las escaleras hasta el gimnasio del edificio, que solía subir corriendo cada mañana, ahora representaban un desafío imposible. Su despacho en casa, repleto de casos pendientes, permanecía cerrado bajo órdenes médicas estrictas. Elena había organizado todo para su llegada. Un enfermero que lo visitaría diariamente, un nuevo sistema de alarmas para recordarle sus medicamentos y una dieta especialmente diseñada por un nutricionista. Todo era perfecto y profesional, pero extrañamente frío, como si estuviera en una suite de hotel de lujo en lugar de su hogar. «He tenido que reorganizar mi agenda», comentó Elena durante la primera cena en casa mientras picoteaba sin ganas una ensalada. «La presentación de la colección en París no puede posponerse, pero intentaré volver lo antes posible». Alejandro notó cómo evitaba mirarlo directamente a los ojos, concentrándose en cortar las verduras en trozos cada vez más pequeños. «¿Cuánto tiempo estarás fuera?», preguntó, intentando mantener un tono casual. «2 semanas, quizás 3», respondió ella, levantándose para llevar su plato casi intacto a la cocina. «He contratado a un servicio de limpieza adicional y el enfermero tiene todas las instrucciones necesarias». Las semanas siguientes se convirtieron en un ejercicio de soledad. El apartamento, siempre impecable gracias al servicio de limpieza, parecía cada vez más grande y vacío. Las llamadas de Elena se volvieron más cortas y espaciadas, siempre llenas de excusas sobre reuniones y eventos importantes. Una tarde, mientras observaba la ciudad desde su ventana, Alejandro escuchó una melodía familiar. El sonido del piano flotaba en el aire, proveniente de algún lugar cercano. Siguiendo la música, se acercó al balcón y descubrió que venía del edificio contiguo. A través de una ventana abierta, pudo ver a Clara, la profesora de música del hospital, tocando en lo que parecía ser su sala de estar. La coincidencia de tenerla como vecina le arrancó la primera sonrisa genuina en días. Sin pensarlo demasiado, tomó el ascensor y se dirigió al edificio vecino. El portero, que lo conocía de vista, lo dejó pasar sin preguntas. Siguiendo el sonido del piano, llegó hasta el apartamento 7B y tocó el timbre. La música se detuvo y momentos después, Clara abrió la puerta. Su sorpresa inicial se transformó rápidamente en una sonrisa cálida. «Vaya, el mundo es más pequeño de lo que pensaba», dijo, invitándolo a pasar. Su apartamento, aunque más modesto que el de Alejandro, estaba lleno de vida. Partituras esparcidas por todas partes, plantas en las ventanas y un piano de cola que ocupaba gran parte de la sala. «No sabía que éramos vecinos»,
comentó Alejandro, sentándose en un sillón mientras Clara preparaba té. Llevo 5 años viviendo aquí, dando clases en el conservatorio y en casa, explicó ella. A veces me pregunto si la música molesta a los vecinos, pero nadie se ha quejado hasta ahora. Al contrario, respondió Alejandro. Es la primera vez en semanas que siento algo parecido a la paz. La confesión salió de sus labios sin pensarlo, y Clara lo miró con comprensión. La música tiene ese poder, dijo sentándose al piano. ¿Te gustaría escuchar algo en particular? Las visitas a casa de Clara se convirtieron en una rutina diaria. Cada tarde, Alejandro escapaba de la solitud de su apartamento para sumergirse en el mundo de la música. Clara no solo tocaba para él, sino que comenzó a enseñarle los fundamentos del piano. Sus dedos, acostumbrados a firmar documentos legales, ahora aprendían a acariciar las teclas. Elena regresó de París después de un mes, no 3 semanas como había prometido. Encontró el apartamento exactamente como lo había dejado, pero a su esposo cambiado. Alejandro parecía más tranquilo, menos frustrado. He estado aprendiendo piano, le contó durante la cena. La profesora del hospital resulta ser nuestra vecina. La noticia no fue recibida con el entusiasmo que esperaba. Elena frunció el ceño ligeramente. ¿Piano? ¿No deberías estar concentrándote en tu recuperación? Además, ¿qué dirán nuestros amigos cuando sepan que estás tomando clases de piano como un niño? Las palabras de Elena revelaban más de lo que ella pretendía. Su preocupación no era por su salud, sino por las apariencias. El comentario quedó flotando en el aire, creando una tensión que ninguno de los dos supo cómo manejar. Esa noche, por primera vez en su matrimonio, durmieron dándose la espalda. Los meses siguientes trajeron cambios sutiles pero profundos en la vida de Alejandro. Sus manos, que antes solo conocían el tacto del papel legal y el peso de su pluma de oro, ahora bailaban sobre las teclas del piano con creciente confianza. Clara resultó ser una maestra paciente y dedicada, capaz de transformar cada error en una oportunidad de aprendizaje. Elena, por su parte, parecía cada vez más distante. Sus viajes de trabajo se multiplicaron, y cuando estaba en casa, pasaba la mayor parte del tiempo encerrada en su estudio, diseñando su próxima colección. Las pocas conversaciones que mantenían giraban en torno a temas superficiales. El clima, los eventos sociales a los que ya no asistían, las noticias de amigos comunes. Una mañana, mientras Alejandro practicaba una pieza simple en el piano que Clara le había prestado y que ahora ocupaba un rincón de su sala, Elena entró con una expresión seria en el rostro. «Necesitamos hablar», dijo, sentándose en el sofá. Su voz sonaba ensayada, como si hubiera practicado este momento. «Ya no puedo seguir así, Alejandro», comenzó. «Nuestra vida, mi vida, se ha convertido en algo que no reconozco. Ya no asistimos a eventos, no recibimos invitados, no viajamos. Me siento atrapada en una vida que no elegí». Las palabras salían en cascada, como si hubiera estado conteniendo estos sentimientos durante meses. Alejandro dejó de tocar, pero mantuvo sus manos sobre las teclas, buscando apoyo en su solidez. «¿Y qué sugiere?», preguntó, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. Elena se levantó caminando nerviosamente por la sala. «He conocido a alguien», confesó finalmente. «Fernando Montero, el empresario. Me ha ofrecido una oportunidad para expandir mi marca internacionalmente». El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro pensó en todos los momentos que habían compartido, en los planes que habían hecho, en el futuro que habían imaginado juntos. Pero curiosamente, el dolor que esperaba sentir fue menos intenso de lo que había imaginado. Quizás porque, en el fondo, él también había cambiado. «Quiero el divorcio», continuó Elena, su voz más firme ahora. «Fernando me ofrece la vida que siempre soñé. Viajes, eventos, exposición internacional. No puedo quedarme aquí, viendo cómo te conformas con una vida mediocre, tocando el piano como si fueras un jubilado». Las palabras de Elena, aunque crueles, no lograron herirlo como ella esperaba. En cambio, provocaron una extraña sensación de liberación. «Si eso es lo que quieres, no te detendré», respondió con una calma que sorprendió a ambos. Elena pareció desconcertada por su reacción, como si hubiera esperado súplicas o reproches. Esa misma tarde,
Mientras Elena empacaba sus cosas en silencio, Alejandro se encontró tocando en casa de Clara. Sus dedos encontraban las notas por instinto, creando una melodía que reflejaba la mezcla de emociones que sentía: tristeza, alivio, miedo, esperanza. Clara lo escuchaba sin interrumpir, entendiendo que la música estaba haciendo lo que las palabras no podían. Cuando finalmente dejó de tocar, ella simplemente le ofreció una taza de té y su compañía silenciosa. No necesitaba explicaciones, la música había hablado por él. Los días siguientes fueron un torbellino de papeles legales y mudanzas. Elena se trasladó a un ático en el centro, más cercano a su nueva vida con Fernando. Los amigos comunes comenzaron a tomar partido, algunos alejándose discretamente, otros mostrando un apoyo inesperado. Pero fue en la música donde Alejandro encontró su verdadero consuelo. Cada nota que aprendía, cada melodía que dominaba, era un paso más hacia su propia recuperación, tanto física como emocional. Clara se convirtió en su ancla, no solo como maestra, sino como amiga, ofreciendo una perspectiva diferente de la vida, una que valoraba la autenticidad por encima de las apariencias. Una tarde, mientras practicaban un dueto, Clara le propuso participar en un pequeño recital que organizaba para sus alumnos. «No tienes que decidir ahora», dijo al ver su expresión de sorpresa, «pero creo que estás listo para compartir tu música con otros». La idea, que en otro momento le habría parecido absurda, comenzó a tomar forma en su mente. Ya no era el abogado exitoso que todos admiraban, pero quizás podía ser algo más, algo diferente, pero igualmente valioso. La noticia del divorcio de Alejandro y Elena se extendió rápidamente por los círculos sociales de Madrid. Los titulares de las revistas de sociedad especulaban sobre los motivos, mientras fotografías de Elena y Fernando en eventos exclusivos comenzaban a aparecer con frecuencia. Sin embargo, Alejandro encontraba un refugio cada vez más reconfortante en su nuevo mundo, alejado de los reflectores y el glamour que antes definían su vida. El pequeño recital que Clara había propuesto se convirtió en su nuevo objetivo. Cada mañana, después de sus ejercicios de rehabilitación cardíaca, Alejandro se sentaba al piano con una determinación renovada. Las horas que antes dedicaba a preparar casos judiciales, ahora las invertía en perfeccionar sus interpretaciones, encontrando en la música una forma diferente de expresar la justicia y la verdad que siempre había buscado en el derecho. Clara había elegido para él una pieza de Ludovico Einaudi, Nuvole Bianche, que con su melodía contemplativa y estructura progresiva se adaptaba perfectamente a su nivel técnico y estado emocional. «Esta pieza cuenta una historia de transformación», le explicó Clara una tarde mientras practicaban juntos, «como la tuya». Durante una de sus sesiones de práctica, Alejandro recibió la visita sorpresa de su hermana Marina, quien había estado viviendo en Barcelona los últimos años. «Me enteré de todo», dijo abrazándolo con fuerza. «¿Por qué no me llamaste antes?». Su presencia trajo consigo el apoyo familiar que tanto necesitaba, y pronto el apartamento se llenó con el aroma de los guisos que su madre solía preparar, recetas que Marina había heredado. «¿Sabes?», comentó Marina una noche mientras cenaban, «nunca me gustó Elena realmente. Siempre sentí que estaba más enamorada de la idea de ser la esposa del abogado exitoso que de ti». Alejandro sonrió ante la franqueza de su hermana. «Quizás tenías razón», admitió, «pero necesitaba pasar por todo esto para darme cuenta». Las visitas de Marina se volvieron regulares y pronto comenzó a asistir a las clases de piano como espectadora entusiasta. Clara la recibió con la misma calidez que caracterizaba todas sus interacciones, y las dos mujeres desarrollaron una amistad instantánea basada en su preocupación compartida por Alejandro. «Tu hermano tiene un don especial», le confió Clara a Marina durante una de sus conversaciones, «no solo para la música, sino para conectar con las emociones que hay detrás de cada pieza. Es algo que no se puede enseñar». Marina observaba cómo su hermano, concentrado en el piano, parecía más en paz que nunca. El día del recital se acercaba, y con él, los nervios naturales de quien se presenta en público por primera vez. Alejandro practicaba incansablemente, encontrando en cada repetición nuevos matices en la música. Sus controles médicos mostraban una mejora constante en su condición cardíaca, como si la música estuviera sanando no solo su espíritu,
sino también su cuerpo. Una tarde, mientras practicaba un pasaje particularmente desafiante, Clara se sentó a su lado en el banco del piano. La proximidad entre ambos, que se había vuelto natural con el tiempo, creó un momento de intimidad inesperada. Sus dedos se rozaron levemente sobre las teclas, y por un instante la música se detuvo. El silencio que siguió estaba cargado de significado, de palabras no dichas y sentimientos apenas reconocidos. «Creo que ya estás listo», susurró Clara, rompiendo el momento con una sonrisa tímida. Alejandro asintió, consciente de que su preparación para el recital no era lo único que había madurado durante esos meses. Sus sentimientos hacia Clara habían evolucionado gradualmente, transformándose en algo más profundo que la gratitud o la amistad. El día anterior al recital, mientras cenaba con Marina, su hermana abordó el tema que había estado evitando. «¿Te has dado cuenta de cómo la miras?», preguntó directamente. Alejandro no necesitó preguntar a quién se refería. «Es complicado», respondió, jugueteando con su comida. «Clara ha sido mi apoyo durante todo este proceso. No quiero arriesgar eso». Marina tomó su mano sobre la mesa. «A veces, hermano, las mejores cosas de la vida nacen de las complicaciones. Además, ¿no has notado cómo ella te mira tan bien?». Las palabras de su hermana resonaron en su mente durante toda la noche, mezclándose con las notas de Nuvole Bianche, que no dejaban de sonar en su cabeza. El día del recital amaneció con una luz especial que se filtraba por las ventanas del pequeño auditorio del conservatorio. Clara había organizado el evento como una muestra informal de sus estudiantes, la mayoría niños y adolescentes, con Alejandro como el único alumno adulto. El programa lo situaba al final, como una especie de cierre especial de la tarde. Entre bastidores, Alejandro ajustaba el puño de su camisa, más nervioso por la presencia de Clara que por la actuación en sí. Marina había llegado temprano para darle apoyo moral, trayendo consigo un ramo de flores para su profesora y un amuleto de la suerte que habían compartido desde niños. «Respira», le recordó Marina, arreglándole el cuello de la camisa por tercera vez. «Recuerda lo que siempre dice mamá. Los nervios son la energía del universo preparándote para algo especial». Alejandro sonrió, agradecido por la presencia de su hermana y su capacidad para mantener vivas las tradiciones familiares. El auditorio se fue llenando gradualmente con padres, familiares y amigos de los estudiantes. Clara se movía entre bastidores con gracia, calmando nervios y ajustando últimos detalles. Cada vez que pasaba cerca de Alejandro, el aire parecía cargarse de una electricidad especial que ambos pretendían no notar. Las actuaciones de los jóvenes estudiantes se sucedieron una tras otra, llenando el espacio de música y aplausos. Alejandro observaba desde un lateral del escenario, maravillado por el talento de algunos de los niños y la dedicación que Clara mostraba con cada uno de ellos. La veía susurrar palabras de ánimo, ajustar posturas con gentileza, celebrar cada logro con genuino entusiasmo. Finalmente llegó su turno. Clara lo presentó al público con palabras simples, pero cargadas de significado. Y para cerrar esta tarde, tenemos a un estudiante que nos demuestra que nunca es tarde para descubrir una nueva pasión. Su historia es un testimonio de cómo la música puede transformar vidas. Alejandro caminó hacia el piano, consciente de cada paso, de cada latido de su corazón. Al sentarse, sus ojos encontraron los de Clara entre el público y en ellos encontró la calma que necesitaba. Sus dedos se posaron sobre las teclas y las primeras notas de Nuvole Bianche comenzaron a flotar en el aire. La música fluyó a través de él con una naturalidad que lo sorprendió. Cada nota, cada frase musical contaba su historia, el dolor de la pérdida, la soledad de la enfermedad, pero también el descubrimiento de una nueva forma de vivir, de amar, de ser. La pieza, con su estructura repetitiva pero evolutiva, reflejaba perfectamente su propio viaje de transformación. Desde su asiento en primera fila, Clara observaba con lágrimas contenidas. Nunca había escuchado a Alejandro tocar con tanta emoción, con tanta verdad. Marina, sentada a su lado, tomó su mano en un gesto de complicidad femenina que decía más que 1000 palabras. Cuando la última nota se desvaneció en el aire, hubo un momento de silencio absoluto antes de que estallaran los aplausos.
Alejandro se levantó, haciendo una pequeña reverencia, y sus ojos buscaron instintivamente los de Clara. La encontró de pie, aplaudiendo con una sonrisa que iluminaba toda su cara. En la pequeña recepción que siguió al recital, mientras los estudiantes y sus familias disfrutaban de refrescos y pequeños bocadillos, Alejandro y Clara se encontraron en un rincón tranquilo del auditorio. «Has estado maravilloso», dijo ella, con una voz que temblaba ligeramente. «Has captado perfectamente la esencia de la pieza». «Tuve una excelente maestra», respondió él, acercándose un poco más. El espacio entre ellos parecía cargado de posibilidades, de promesas no dichas. Marina, observando la escena desde lejos, decidió tácticamente distraer a algunos padres que se acercaban, dándoles más privacidad. «Clara», comenzó Alejandro, reuniendo todo su valor, «hay algo que necesito decirte». Pero antes de que pudiera continuar, las puertas del auditorio se abrieron de golpe y una figura familiar entró en el espacio. Elena, vestida con un elegante traje de diseñador, apareció como un recordatorio de su vida pasada. La presencia de Elena en el auditorio creó una tensión inmediata. Vestida con un traje de alta costura y joyas deslumbrantes, parecía fuera de lugar entre la modesta decoración del conservatorio. Sus tacones resonaban contra el suelo de madera mientras se acercaba a donde Alejandro y Clara permanecían de pie. «Impresionante actuación», dijo Elena, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Nunca imaginé verte así, Alejandro, tan diferente». Su tono oscilaba entre la condescendencia y una genuina sorpresa. Clara dio un paso discreto hacia atrás, pero Alejandro, instintivamente, se movió más cerca de ella. «Elena», respondió Alejandro con calma, «no esperaba verte aquí». Marina se acercó rápidamente al grupo, colocándose protectoramente junto a su hermano. «Me enteré por casualidad», explicó Elena, ajustando su bolso de diseñador. «Fernando y yo acabamos de regresar de París y alguien mencionó este pequeño evento. ¿Y decidiste venir a ver cómo vivimos los mortales?», intervino Marina con dulce veneno. Elena ignoró el comentario, manteniendo sus ojos fijos en Alejandro. «En realidad, quería hablar contigo, en privado si es posible». Su mirada se desvió brevemente hacia Clara, evaluándola con la misma mirada que usaba para juzgar telas en sus diseños. Clara comenzó a excusarse, pero Alejandro la detuvo suavemente tocando su brazo. «Lo que sea que tengas que decir, Elena, puedes decirlo aquí. Clara y Marina son mi familia ahora». La palabra familia pareció golpear a Elena como una bofetada invisible. «Bien», dijo ella, enderezando su postura, «las cosas con Fernando no son lo que esperaba. He estado pensando mucho, y quizás fuimos precipitados con el divorcio. Nos conocemos desde hace tanto tiempo, Alejandro. Tenemos una historia juntos, una vida construida. Una vida que tú decidiste abandonar», interrumpió Alejandro, su voz firme pero sin rastro de amargura, «y fue lo mejor que pudiste hacer por ambos». Clara, silenciosa hasta entonces, tocó suavemente su brazo en señal de apoyo. Elena observó ese pequeño gesto con una mezcla de incredulidad y comprensión tardía. «¿Ella?», preguntó, una sonrisa incrédula dibujándose en sus labios. «La profesora de música. Por favor, Alejandro, ¿qué pueden tener en común? Tú eres un hombre que por fin encontró su verdadero camino», completó Alejandro. «Elena, lo que tuvimos fue hermoso en su momento, pero ese momento pasó. Ambos hemos cambiado. Yo ya no soy el abogado obsesionado con el éxito que conociste, y tú nunca fuiste realmente feliz con quien yo era en el fondo». Las palabras flotaron en el aire, cargadas de verdad. Marina sonrió orgullosa de su hermano, mientras Clara permanecía a su lado, su presencia silenciosa pero inquebrantable. Elena parecía luchar con una respuesta, sus ojos brillantes por lágrimas contenidas. «Fernando se va a Milán», admitió finalmente. «Tiene otros proyectos, otras prioridades. Me ofreció ir con él, pero como su asistente de diseño, no como su pareja. Pensé que tú y yo podríamos reconstruir algo que ya no existe», completó Alejandro suavemente. «Lo siento, Elena, pero mi corazón ya no late al mismo ritmo que antes. Literalmente», añadió con una pequeña sonrisa, haciendo que Clara y Marina rieran suavemente.
Elena los observó a los tres, esta pequeña familia improvisada, y algo en su expresión cambió. Por primera vez, pareció ver realmente a Alejandro, no como el exitoso abogado que había sido, sino como el hombre en que se había convertido. «¿Eres feliz?», dijo, más una constatación que una pregunta. «Lo soy», confirmó él, y por instinto su mano encontró la de Clara. El contacto fue natural, como si sus dedos hubieran estado destinados a entrelazarse desde siempre. Elena asintió lentamente, una comprensión tardía reflejándose en sus ojos. Los días siguientes al recital y el encuentro con Elena trajeron consigo una nueva claridad para Alejandro y Clara. El contacto de sus manos durante esa noche había sido como la nota final de una composición largamente ensayada, perfecta en su simplicidad y timing. Clara, sin embargo, mantenía una dulce cautela. Durante sus clases, ahora teñidas de una intimidad diferente, se esforzaba por mantener el profesionalismo que la caracterizaba. «Debemos ser prudentes», decía cuando sus miradas se encontraban durante más tiempo del necesario sobre las partituras. Una tarde, mientras practicaban un nuevo dueto, Alejandro decidió que era momento de poner palabras a lo que ambos sentían. Dejó que sus dedos terminaran la última frase musical y, sin soltar las teclas, giró para mirarla directamente. «¿Sabes qué me dijo mi cardiólogo en la última revisión?», preguntó, una sonrisa jugando en sus labios. Clara negó con la cabeza, curiosa. «Me dijo que mi corazón está más fuerte que nunca, que la música ha sido la mejor terapia posible. Pero creo que no es solo la música, Clara. Eres tú». Las mejillas de Clara se tiñeron de un suave rubor, pero mantuvo su mirada. «Alejandro», comenzó, su voz apenas un susurro, «no quiero ser tu tabla de salvación. No quiero que confundas gratitud con te amo», la interrumpió él, las palabras fluyendo tan naturalmente como una melodía largamente practicada. «No por haberme enseñado música, no por haberme ayudado cuando más lo necesitaba, sino por quién eres, por cómo tus ojos brillan cuando un estudiante logra dominar una pieza difícil, por tu risa cuando cometo errores en las escalas, por tu forma de ver la belleza en las pequeñas cosas». Clara permaneció en silencio por un momento, sus dedos acariciando distraídamente las teclas del piano. «¿Estás seguro?», preguntó finalmente. «Tu vida ha dado un giro tan grande en tan poco tiempo». «Nunca he estado más seguro de nada», respondió él, tomando suavemente su mano. «Mi vida anterior era como una partitura mal escrita, llena de notas forzadas y ritmos artificiales. Contigo, por primera vez, la música fluye naturalmente». Ella sonrió, las lágrimas brillando en sus ojos. «También te amo», confesó. «Me enamoré de ti poco a poco, viendo cómo te transformabas, cómo encontrabas tu verdadero ser a través de la música, pero tenía miedo de ser solo una parte de tu proceso de sanación». Alejandro se acercó más, hasta que sus frentes casi se tocaban. «Eres parte de mi vida, Clara, no de mi proceso de sanación, sino de mi presente y, si tú quieres, de mi futuro». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire por un momento, antes de que Clara cerrara la distancia entre ellos con un beso suave, dulce, como las primeras notas de una nueva melodía. Marina, que había estado esperando este momento durante semanas, los sorprendió esa noche con una pequeña celebración en su apartamento. Había preparado la paella favorita de su madre y decorado la mesa con flores frescas. «Por fin», exclamó al verlos llegar tomados de la mano. «Pensé que tendría que encerrarlos en el conservatorio hasta que se declararan». La cena fue íntima y alegre, llena de risas y planes para el futuro. Clara compartió sus sueños de expandir su programa de enseñanza musical, incluyendo terapia musical para pacientes en recuperación. Alejandro habló de su deseo de combinar su experiencia legal con su nueva pasión, quizás ayudando a artistas y músicos con aspectos legales de su carrera. «¿Sabes qué es lo más hermoso?», comentó Marina mientras servía el postre. «Que todo esto empezó con una tragedia, pero se ha convertido en la mejor cosa que podría haberte pasado, hermano». Alejandro asintió, apretando suavemente la mano de Clara bajo la mesa. Esa noche, mientras caminaban de regreso a casa bajo las estrellas de Madrid, Alejandro y Clara se detuvieron frente al piano en el apartamento de ella. Sin decir una palabra, se sentaron juntos en el banco
y comenzaron a tocar Nuvole Bianche, la pieza que había marcado el inicio de su historia. Sus dedos se movían en perfecta sincronía sobre las teclas, creando una versión única y personal de la melodía que ambos conocían tan bien. 6 meses después del recital, el conservatorio se había transformado. Clara, inspirada por la historia de Alejandro, había desarrollado un programa especial de musicoterapia para pacientes en recuperación. Las tardes de los martes y jueves, el edificio se llenaba con personas que, como Alejandro, buscaban en la música un camino hacia la sanación. Alejandro se había convertido en el ejemplo viviente del poder transformador de la música. Además de continuar con sus propias clases, ahora ayudaba como voluntario en el programa, compartiendo su experiencia con otros pacientes. Su historia personal se había convertido en una fuente de inspiración para muchos. «Nunca imaginé que mi condición cardíaca me llevaría a esto», comentó una tarde, mientras ayudaba a un paciente a posicionar sus manos sobre el teclado. «A veces, lo que parece una maldición puede convertirse en la mayor bendición». Clara observaba desde la puerta, su corazón hinchándose de orgullo y amor. La transformación de Alejandro no había sido solo física. Su espíritu entero irradiaba una paz y una alegría que contagiaba a todos a su alrededor. Su relación también había florecido, construyéndose sobre una base de comprensión mutua y pasión compartida por la música. Una tarde, mientras organizaban partituras en el estudio de Clara, Alejandro encontró un antiguo cuaderno de composiciones. «¿Tú escribes música?», preguntó sorprendido. Clara se sonrojó ligeramente. «Solía hacerlo», admitió, «pero hace años que no compongo nada nuevo». «¿Por qué no?», insistió él, hojeando las páginas amarillentas con cuidado. Las composiciones eran hermosas, llenas de emoción y originalidad. Clara se sentó a su lado, sus dedos rozando suavemente las notas escritas a mano. «Supongo que perdí la inspiración», respondió. «Me concentré tanto en enseñar que olvidé mi propia voz musical». Alejandro la miró con ternura, reconociendo en ella la misma lucha que él había enfrentado para encontrar su verdadero camino. «Deberías volver a componer», sugirió. «Tienes tanto que expresar, tanta belleza que compartir». Clara sonrió, apoyando su cabeza en el hombro de él. «Tal vez tengas razón», murmuró. «Últimamente he estado escuchando melodías en mi cabeza nuevamente». La idea comenzó a tomar forma gradualmente. Clara empezó a trabajar en una nueva composición, inspirada por su historia de amor con Alejandro. Las noches se llenaron de música nueva, de notas que buscaban capturar la esencia de su transformación compartida. Marina, que se había convertido en una presencia constante en sus vidas, sugirió organizar un concierto especial. «Podríamos combinar el primer aniversario del programa de musicoterapia con el estreno de tu composición», propuso con entusiasmo. «Sería una manera perfecta de celebrar todo lo que han logrado juntos». La propuesta fue recibida con entusiasmo por toda la comunidad del conservatorio. Los estudiantes, tanto los regulares como los del programa de musicoterapia, se ofrecieron a participar. El evento comenzó a tomar forma, creciendo más allá de sus expectativas iniciales. Alejandro, mientras tanto, había estado trabajando en su propia sorpresa. Con la ayuda de Marina y algunos amigos del conservatorio, había estado planificando algo especial para Clara. Cada vez que ella lo encontraba susurrando con sus cómplices, él desviaba la conversación con una sonrisa misteriosa. Una noche, mientras Clara trabajaba en su composición, Alejandro se arrodilló junto al piano. «¿Sabes? He estado pensando», comenzó, su voz suave pero segura. «La música nos unió en el momento más inesperado, y desde entonces, cada día ha sido como una nueva melodía que descubrimos juntos». Clara dejó de tocar, su corazón acelerándose al presentir lo que venía. Alejandro sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. «Clara Vega», continuó, «¿me harías el honor de componer el resto de nuestra vida juntos?». La noticia del compromiso de Clara y Alejandro se extendió rápidamente por el conservatorio, creando una ola de alegría entre estudiantes y colegas. Marina, quien había estado guardando el secreto de la propuesta durante semanas, finalmente pudo dar rienda suelta a su entusiasmo, comenzando inmediatamente a planear una celebración. «Nada ostentoso», insistió Clara, conociendo bien los gustos de su futura cuñada. «Algo íntimo, musical,
Marina sonrió, sus ojos brillando con planes ya formándose en su mente. «Confía en mí», respondió. «Será perfecto». Los preparativos para el concierto especial del aniversario del programa de musicoterapia se entrelazaron con los planes de la boda. Clara trabajaba incansablemente en su composición, que se había convertido en una pieza cada vez más compleja y emotiva. Alejandro, por su parte, había estado practicando en secreto algo especial para el evento. Una tarde, mientras ensayaban juntos, Clara notó algo diferente en la manera en que Alejandro tocaba. Su técnica había mejorado notablemente, pero había algo más. Una profundidad emocional que antes solo había vislumbrado. «Has estado practicando extra», comentó, orgullosa y curiosa a la vez. «Tengo una buena razón», respondió él con una sonrisa misteriosa. «Pronto lo verás». Clara intentó insistir, pero Alejandro se mantuvo firme en mantener el secreto, cambiando hábilmente de tema cada vez que ella intentaba indagar más. El día del concierto llegó con una mezcla de anticipación y nervios. El auditorio del conservatorio había sido transformado. Las tradicionales filas de sillas habían sido reemplazadas por mesas redondas con manteles blancos y centros de flores, creando un ambiente más íntimo y celebratorio. Los pacientes del programa de musicoterapia abrieron el evento con una serie de presentaciones conmovedoras. Cada uno compartió no solo su música, sino también su historia de superación. Entre el público, médicos y terapeutas que habían colaborado con el programa, observaban con orgullo los resultados de su trabajo conjunto. Cuando llegó el momento de la presentación de Clara, el auditorio quedó en silencio expectante. Su composición, titulada Renacimiento, comenzó suavemente, como un susurro de esperanza. Las notas contaban la historia de un corazón herido que encontraba sanación a través del amor y la música. La pieza creció en intensidad y complejidad, reflejando el viaje que ella y Alejandro habían compartido. Al finalizar su interpretación, Clara se levantó para agradecer los aplausos, pero Alejandro apareció en el escenario. «Hay algo más», anunció, tomando asiento frente al piano. «Esta es mi respuesta a tu hermosa composición». Las primeras notas de su pieza llenaron el aire y Clara reconoció inmediatamente la melodía. Era una variación de Nuvole Bianche, la primera pieza que él había aprendido, pero entretejida con elementos de la composición que ella acababa de tocar. La música fluía con una gracia y seguridad que hablaban de incontables horas de práctica secreta. Marina, sentada en primera fila, sonreía con lágrimas en los ojos, sabiendo que este momento era el resultado de meses de preparación. Alejandro había trabajado incansablemente para crear esta sorpresa, combinando la pieza que había marcado el inicio de su viaje musical con la nueva composición de Clara. Cuando la última nota se desvaneció, Alejandro se levantó y extendió su mano hacia Clara, invitándola a unirse a él en el escenario. «Esta es nuestra historia», dijo, su voz resonando en el micrófono. «Una historia que comenzó con una nota de dolor, pero que se ha transformado en la más bella sinfonía». El público estalló en aplausos, pero para Clara y Alejandro, el mundo se había reducido a ese momento, a esa mirada compartida que contenía todo el amor y la gratitud que sentían el uno por el otro. Marina se unió a ellos en el escenario, junto con los estudiantes y pacientes del programa, transformando el momento en una celebración colectiva de música, amor y sanación. Los preparativos de la boda avanzaban con la misma armonía que caracterizaba la relación de Clara y Alejandro. Habían elegido celebrarla en el Jardín Botánico de Madrid, un espacio que combinaba la belleza natural con la arquitectura histórica. Marina, convertida en organizadora oficial, había transformado los planes iniciales de una ceremonia íntima en un evento que, aunque discreto, prometía ser inolvidable. «Será un concierto con boda incluida», bromeaba Marina mientras repasaban los detalles. Los estudiantes del conservatorio habían insistido en formar un pequeño ensamble para tocar durante la ceremonia, y varios pacientes del programa de musicoterapia querían contribuir con interpretaciones especiales. Una semana antes de la boda, mientras Clara ensayaba con el ensamble, recibió una visita inesperada. Elena, vestida con más sencillez que la última vez que la habían visto, apareció en el conservatorio. Esta vez, sin embargo,
Su presencia no traía tensión, sino una serenidad diferente. «He estado pensando mucho», comenzó Elena, después de que Clara la invitara a sentarse. «Verte a ti y a Alejandro, la forma en que han construido algo tan hermoso desde la adversidad, me ha hecho replantearme muchas cosas». Sus palabras sonaban sinceras, despojadas del artificio que antes la caracterizaba. Elena les contó que había rechazado la oferta de Fernando en Milán y, en cambio, había comenzado a trabajar con una organización benéfica que proporcionaba ropa y recursos a mujeres en situación vulnerable. «Por primera vez en mi vida, siento que estoy haciendo algo que realmente importa», confesó. Cuando Alejandro llegó más tarde y encontró a Clara y Elena conversando amigablemente, su sorpresa dio paso a una sensación de cierre. La presencia de Elena ya no representaba un eco doloroso del pasado, sino la confirmación de que todos habían crecido y encontrado sus verdaderos caminos. «Me gustaría asistir a la boda», dijo Elena finalmente, «si me lo permiten, no como la ex esposa de Alejandro, sino como alguien que se alegra genuinamente por vuestra felicidad». Clara miró a Alejandro, quien asintió con una sonrisa serena. «Nos encantaría», respondió Clara, y las palabras sellaron una reconciliación que ninguno había esperado. Los últimos días antes de la boda estuvieron llenos de ensayos y preparativos finales. El ensamble de estudiantes perfeccionaba las piezas seleccionadas, mientras Clara y Alejandro trabajaban en una sorpresa musical conjunta para sus invitados. Marina coordinaba cada detalle con precisión militar, asegurándose de que todo fuera perfecto. La víspera de la boda, durante el ensayo general, Alejandro recibió una noticia que completó el círculo de su transformación. Su último chequeo médico había revelado que su corazón estaba más fuerte que nunca. «Es como si la música hubiera sido la medicina que necesitaba», comentó el doctor, genuinamente asombrado por su recuperación. Esa noche, mientras cenaban en la terraza del apartamento de Clara, rodeados de sus seres queridos, Alejandro miró a su alrededor con gratitud. Su hermana Marina, radiante de felicidad, sus padres, que habían llegado temprano para la boda, los colegas del conservatorio, incluso Elena, que se había integrado naturalmente al grupo. Cada persona presente representaba una nota en la sinfonía que se había convertido su vida. «¿En qué piensas?», susurró Clara notando su mirada contemplativa. Alejandro tomó su mano, sintiendo el suave pulso de su corazón. «En cómo la vida a veces compone las melodías más hermosas a partir de las notas más inesperadas», respondió, y la besó suavemente bajo el cielo estrellado de Madrid. El día de la boda amaneció con una luz dorada que parecía bendecir la ocasión. El jardín botánico se había transformado en un escenario mágico, con flores blancas y partituras antiguas convertidas en delicadas decoraciones que colgaban de los árboles. El piano de cola, trasladado especialmente para la ocasión, brillaba bajo el sol de la mañana. Los invitados comenzaron a llegar, creando una singular mezcla de mundos: músicos, pacientes del programa de musicoterapia, colegas del conservatorio, familiares y amigos íntimos. Elena, elegante en un discreto vestido azul, fue recibida con sonrisas genuinas, su presencia ahora un símbolo de perdón y crecimiento. El ensamble de estudiantes comenzó a tocar mientras los invitados tomaban sus lugares. Las notas del Canon en Re mayor de Pachelbel flotaban en el aire, interpretadas con el cariño especial de quienes habían sido parte de esta historia de amor desde sus inicios. Clara apareció del brazo de su padre, radiante en un vestido sencillo pero elegante. En lugar del tradicional ramo, llevaba una partitura enrollada atada con una cinta de seda. Alejandro la esperaba junto al piano, su sonrisa tan brillante como el sol que iluminaba el jardín. La ceremonia fue un reflejo perfecto de su historia. En lugar de los tradicionales votos, cada uno interpretó una pieza que había compuesto para el otro. Alejandro tocó primero, sus dedos danzando sobre las teclas con confianza y amor, contando a través de la música la historia de cómo Clara había salvado no solo su corazón, sino su alma. Clara respondió con su propia composición, una pieza que entrelazaba temas de Nuvole Bianche, con melodías nuevas que hablaban de futuro y esperanza. Los invitados escuchaban embelesados,
muchos con lágrimas en los ojos, comprendiendo que estaban presenciando algo más que una boda. Era la culminación de una historia de transformación y renacimiento. Después de intercambiar anillos, Clara y Alejandro se sentaron juntos al piano para interpretar su primera pieza como matrimonio, una composición a 4 manos que habían creado específicamente para este momento. Sus dedos se movían en perfecta sincronía, creando una melodía que hablaba de unidad, amor y el poder sanador de la música. Durante la celebración que siguió, los estudiantes y pacientes del programa de musicoterapia ofrecieron actuaciones especiales. Elena se acercó a los novios, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. «Gracias», dijo simplemente, «por enseñarme que el verdadero amor no se trata de apariencias, sino de melodías que resuenan en el alma». Marina, quien había logrado mantener la compostura durante toda la ceremonia, finalmente se permitió llorar mientras ofrecía un brindis. «Mi hermano tuvo que romper su corazón para encontrar su verdadero ritmo», dijo, «y en el proceso no solo encontró la sanación, sino también su destino». Al caer la tarde, mientras los últimos rayos de sol pintaban el cielo de Madrid en tonos rosados y dorados, Clara y Alejandro bailaron su primer vals como esposos. No era un vals tradicional, sino una versión especialmente arreglada de Nuvole Bianche, la pieza que había iniciado todo. Los invitados los observaban girar en la pista de baile improvisada entre los árboles del jardín, sus figuras recortadas contra el atardecer como notas en una partitura celestial. En ese momento, cada persona presente comprendió que estaban siendo testigos no solo de una historia de amor, sino de un testimonio del poder transformador de la música y del amor verdadero. La noche concluyó con una última sorpresa. Todos los músicos presentes, profesionales y estudiantes por igual, se unieron en una interpretación espontánea de la nueva composición de Clara y Alejandro, creando una sinfonía que llenó el jardín botánico con notas de esperanza, amor y promesas de un futuro lleno de música. Mientras las últimas notas se desvanecían en la noche madrileña, Clara y Alejandro se miraron a los ojos, sus corazones latiendo al mismo ritmo, sabiendo que su historia era prueba de que las mejores melodías de la vida a menudo nacen de los momentos más inesperados, y que el amor, como la música, tiene el poder de sanar y transformar incluso los corazones más heridos.